Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Hashtag Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada semana vamos a platicar sobre temas de negocios, temas de emprendimiento, temas fiscales, legales, financieros, de todo tipo, de temas que impactan a las empresas, de la mano de nuestros expertos y nuestro asesor de negocios al cual voy a presentar, Jesús Antonio García, vicepresidente del Consejo de Garrido Lecona. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, encantado de estar nuevamente. Este año nuevo. Plan nuevo. Ya estamos casi terminando enero, pero es tu primer participación de este año. Entonces, gracias por acompañarnos. Vamos a platicar sobre el plan, pero del SAT. El plan que tiene para este 2025 de la mano de nuestros expertos, Jesús. Así es, ya se volvió como que costumbre, ¿no? Que año nuevo, plan nuevo. Exacto. ¿No? Que dan a conocer las autoridades fiscales, o al menos en estas administraciones, esta es nueva administración del gobierno actual o del partido actual en el gobierno, en el poder. Pero bueno, pues este nuevo plan trae ingredientes, digamos que le viene a dar un sazón adicional o diferente a la manera en cómo el SAT espera atacar en este año 2025 pues su recaudación, pero eso no significa que nos olvidemos, eso es algo que nos van a confirmar nuestros expertos, que nos olvidemos de lo que ya sucedió en los años pasados, ¿no? Perfecto. Y para hablar de este tema, pues voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Paolo Espinosa, socio director de Controversia y Litigio Fiscal de Garrido Lecona. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, encantado de estar de nuevo con ustedes. Y un saludo a toda la audiencia, desde luego. Bienvenido. Por acompañarnos a este programa. Y Enrique Márquez, asociado de Controversia y Litigio Fiscal de Garrido Lecona. ¿Cómo te encuentras, Enrique? ¿Qué tal? Tiene tiempo que no nos acompañas para hacer... Ya tiempo, pero gustoso de estar aquí con ustedes. Temas de fiscalización. Pero bueno, pues entremos de lleno a este plan. Sí. La semana pasada tuvieron un webinar que de hecho tuvo una gran convocatoria y aprovechamos el espacio para tocar este mismo tema en este foro, ¿no? Porque es un tema que se ve que les interesa a las empresas, ¿no? Sí, mira, yo creo que como parte del webinar, pues evidentemente explicas y hoy también estamos para sintetizar este plan maestro de fiscalización 2025 y tal vez nos gustaría comenzar explicando a la audiencia qué es este plan maestro de fiscalización. Totalmente. Digo, materialmente, pues es un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria. La verdad es que no es bastante voluminoso, tiene alrededor de 8-10 hojas y en ese documento la Administración Tributaria te cuenta cómo es que va a alcanzar sus metas de fiscalización, de recaudación y qué es lo que ellos también van a hacer internamente para mejorar ciertos parámetros. Una pregunta que a mí me hicieron y me llamó mucho la atención y me dejó pensando es, oye, ese plan maestro de fiscalización, ¿qué es? O sea, ¿es una ley? ¿Es un reglamento? O sea, ¿dónde lo categorizas en su naturaleza jurídica, en un ordenamiento jurídico? Y pues la respuesta simple y sencillamente es, no es una ley porque no viene del Congreso. No es el reglamento, no es la regla miscelánea, simplemente es un documento emitido por la administración en donde, yo lo he dicho, de buena fe, te dicen qué van a hacer, cómo van a actuar, qué sectores van a atacar y es como una advertencia friendly en donde te dicen si tú estás realizando estas conductas o estás en estos escenarios, pues es mejor que cambies para que no te crees una contingencia. Entonces yo así visualizaría al plan maestro de fiscalización, pero esto no es nuevo, ¿correcto? No, definitivo. Al final del día, en los últimos años, la autoridad ha estado emitiendo este documento justamente con la finalidad de dar estos parámetros sobre los cuales se va a basar en distintos rubros. Obviamente destaca más el tema recaudatorio de fiscalización, como lo comenta Paolo, y es justamente con la finalidad, no tanto así de que los que no aparezcan ahí o los que no tengan esas actividades se echen a la hamaca, sino por el contrario, identificar que si estas conductas o estas acciones, actividades están teniendo su compañía, pues es donde hay que prestar mayor atención. Sí, algo que mencionabas, Jesús, que justo platicábamos antes de iniciar, era si no está en este plan, es decir, que ya no se va a hacer, ¿no? Porque bien mencionabas que ya tienen años que se hace este plan, pero ya no se, o sea, se supone, ¿no? Que seguirían haciendo este tipo de actividades, ¿no? Así es. Pues la respuesta es no. O sea, el plan maestro dicta parámetros mínimos, pero no significa que porque tu conducta no esté en ese documento o tu sector no esté en ese documento,
Entonces tú no vas a sufrir ningún tipo de consecuencia frente a la autoridad. Y les pongo un ejemplo. En 2023 se establecía un sector que iba a ser auditado, que era el de telecomunicaciones. Para el Plan Maestro de 2024 sale el sector de telecomunicaciones y entra, por ejemplo, el sector de salud. Entonces ahí tú podrías decir, bueno, ya no van a auditar a telecomunicaciones, pero sí a salud. Pues la respuesta es no. A los dos los pueden auditar por igual. Simplemente van a reforzar las labores estratégicas de fiscalizar a cierta industria porque algo está pasando o algo han detectado que pasó. Para 2025, por ejemplo, no se menciona ningún sector. Simplemente lo que dice el Plan Maestro es vamos a fiscalizar a sectores y áreas estratégicas, pero no mencionan una sola. El año pasado mencionaron a 18, hoy ninguna, insisto. Oye, por esa razón ya no van a fiscalizar a nadie, pues la respuesta sería no. Pablo, pero bien, a ver, apuntando a lo que dices, si el documento actual dice que van a auditar o van a fiscalizar a sectores estratégicos ¿Sí? y no se mencionan, ¿qué debiéramos entender por eso? O sea, déjame pensar que, o sea, nadie va a estar, ahorita por lo que estás comentando, nadie está exento. Es correcto. No, nadie está eximido de que la autoridad lo vaya y lo fiscalice. Pero si están hablando de sectores estratégicos, al menos para el año 2025 de la actual administración, ¿quiénes debieran de ser esos? O sea, ¿o a qué debiéramos de apelar pensando en que pues tengamos esa curiosidad de saber si estamos en la tómbola o no? Mira, tenemos 3 opciones. Interpretar que son todos, Ajá. o pueden ser todos, Okay, sí. ¿no? 2, Como la pirinola. sí, todos ponen. 2, el Plan Maestro no es un documento estático y es un documento que va evolucionando. Sí. Entonces, tal vez podemos tomar como referencia lo que va engordando, los últimos sectores que estuvieron mencionados en los planes maestros anteriores. Ok. O 3, esperar la conducta de la autoridad y la emisión de no otro plan maestro complementario, sino a lo mejor de comunicados, criterios normativos, y eso es lo que te va a dar dando una pauta de hacia dónde van a ir dirigiendo sus esfuerzos de fiscalización, porque a lo largo del año la autoridad tiene que rendir informes tributarios. Entonces, en esos informes también te van diciendo en dónde centraron esfuerzos de recaudación y de fiscalización, y a veces también ahí te mencionan los sectores. Hay gráficas que te lo van indicando. Entonces, cualquiera de esas 3 alternativas creo que pueden ocurrir. Sí, claro. Inclusive aquí, por ejemplo, complementando lo que menciona Paolo, en su momento cuando se incorporó dentro del Plan Maestro de Fiscalización el tema del sector financiero, sí vimos en la práctica un alza en el caso de auditorías por parte de la autoridad, en donde estaba cuestionando, por ejemplo, el tema de la retención que están haciendo de los pagos al extranjero. Y eso lo vimos de manera generalizada. Si lo vemos en el documento como tal, pues bueno, solamente menciona el tema sector financiero, pero no te dice específicamente por dónde va. Todo esto, como dice Paolo, es en función de todas estas conductas atípicas o ciertos puntos que la autoridad va identificando a lo largo de cartas, invitación, de restricciones, de sellos, de auditorías, y en función de eso va sobre un punto en particular en función de cada uno de estos sectores, ¿no? Hoy en día no tenemos algo específico en el documento, pero eso no obsta para efecto de que todos los sectores, todas las empresas, pues pongan atención en los puntos que sí vienen desglosados. Ok. Ahora, siguiendo bajo esta misma línea, y para que las personas que lleguen a ver este documento o este plan del 2025 no digan, van a revisar solamente qué aspectos rescatarían de planes anteriores que sí vale la pena mencionarle al auditorio de van a seguir con esto. O sea, no se olviden, y si lo llegan a ver el documento, no olviden que van a seguir revisando. Sí, digo, un tema recurrente, por ejemplo, de los planes maestros es que hacen un énfasis en grandes contribuyentes. Entonces, en todos siempre han mencionado no va a haber condonación de impuestos a grandes contribuyentes. Vamos a enfatizar las labores de fiscalización y recaudación en grandes contribuyentes. Eso es común de todos. Ahora, entonces ya como es común, pero también es entendible, ¿no? Sí, es entendible porque claro. pues, ¿en dónde está el PAN? Es correcto. Donde el 50% de la recaudación la hace el 0.2%, eres hasta ahorita, ¿no? El 0.02% 0.02% del universo de contribuyentes, sí, ¿no? Que son los grandes. O sea, los Exacto. grandes, representan el el 0.02, 0.02, pero aportan el 50% aproximadamente. sí.
de los ingresos al erario. Entonces, pues claro que para mí, yo diría, Sigan. en la pregunta anterior que te hacía, ahorita ya me la estoy contestando, pues los sectores estratégicos son esos. Yo diría los grandes contribuyentes, Sí. sea el sector en el que estén. Sí. Sí. Punto. Sí. Sí. Entonces creo que ese es un común denominador en todos los planes. El tema de los- Hay otro común denominador. En todos los planes hablan de erradicar la evasión fiscal, entendiendo por evasión la omisión del pago de contribuciones a las que legalmente estás obligado de acuerdo a criterios de la autoridad. Y también hay otro punto que han mencionado recurrentemente en todos los planes, que es el combate a las factureras y a las operaciones simuladas. Eso yo creo que lo hemos visto desde el primer plan y sigue habiendo un esfuerzo para erradicar esa conducta. Oye, ¿y si ha habido realmente una disminución? O sea, hay datos que den pauta a mostrar que de cómo las acciones en contra de las factureras ha disminuido o no ha disminuido, o sea, cómo se van moviendo masa crítica. Pero si quieres lo comentamos Sí, para no ya dejar nos va a cortar la idea- guillotina. Perfecto. No, sí, vamos a un pequeño corte, solamente para no dejar la idea al aire. Estamos en Sin Duda Hashtag Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Regresamos. Salvador Garrido ¿Qué Márquez. pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita en... Entre empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en El Heraldo Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre el famoso Plan Maestro de Fiscalización 2025 del SAT. Y ya platicamos sobre antecedentes a grandes rasgos y nos quedamos en un punto muy importante, Jesús, que no quisimos dejar la idea al aire, pero puedes decir de nuevo. Sí, antes de que nos fuéramos al corte, les preguntaba que, bueno, mencionaban ustedes que una de las acciones que ha sido como que una constante en todos los planes de fiscalización que se han dado a conocer hasta la fecha, Sí. ha sido el combate frontal a las factureras, a las empresas que realizan operaciones simuladas y que obviamente pues, facturan por ello, que por ello no quiere decir que la propia factura per se pues sea incorrecta, sino que más bien ampara operaciones simuladas, ¿no? Entonces, atendiendo a esto, la pregunta fue, ¿realmente hay datos que la propia autoridad haya aportado o haya proporcionado que demuestren que los esfuerzos, o sea, que no nada más se quedó en pues aquí está como un bullet más de un esfuerzo que queremos hacer, un buen deseo, de que efectivamente sí se están dando resultados y en qué grado o en qué medida el combate a las factureras o no lo hay? ¿O qué es o cómo podemos saber si sí ha avanzado o no ha avanzado? Porque pues todo esto, pues, hay que ver todo esto, los datos, ahora sí que como decimos, los números, mientras los números arrojen, mientras haya datos con numéricos que te permitan medir, bueno, pues entonces vamos a poder decir que eso es ahorita algo que iba a decir, una especie de crítica constructiva hacia los planes. Pero si quieres, adelante con este tema. Sí, pues podríamos decir que si bien no tenemos unos datos duros respecto de algo en particular, pues tampoco tenemos dudas de lo que está haciendo la autoridad para mitigar esta situación. Y lo podemos ir viendo porque desde años para acá, de 2014 para acá, se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la autoridad en tecnificar, dar este esquema de transición de todo lo que ha sido la factura a un comprobante fiscal ya digital emitido por la propia autoridad. Desde ahí ya tiene una identificación de toda tu información. Segundo paso, viene también el tema del 69B, un procedimiento que se estableció propiamente con la finalidad de identificar estas factureras con base en meras presunciones, porque la autoridad así lo considera. Probablemente seas una empresa que efectivamente estás haciendo todo lo correcto. Sin embargo, si tú no tienes un debido cumplimiento, la autoridad puede partir de la idea de que
no tienes infraestructura, activos, la manera en la que tú puedes llevar a cabo la prestación de un servicio, por ejemplo, que es lo más cuestionado, y se instituye este procedimiento justo con la finalidad de primero darte la oportunidad, pero si hemos visto en la práctica que también no todos los contribuyentes están haciendo caso a este tipo de medidas. Entonces la autoridad continúa. ¿Qué ha pasado últimamente? Pues incluso ya tenemos hoy en día un criterio normativo en regla miscelánea en donde propiamente la autoridad ahí está catalogando estas prácticas que están teniendo de manera incorrecta todos los contribuyentes y está diciendo, hoy en día, si tú no tienes un soporte documental respecto de las operaciones de servicios que tú estás realizando, ya no van a ser deducibles y por ende también van a tener impacto en el tema del IVA acreditable. Y eso únicamente para efectos fiscales. Pero también estamos viendo hoy en día que también existió toda esta controversia en donde ya como motivo, como tal, está la institución en la Constitución de lo que es la prisión preventiva oficiosa. Este es otro mecanismo adicional que van a tener todas las autoridades, la autoridad fiscal en particular, para en su caso cualquier cosa que tenga que estar relacionada con factureras y que no estén haciendo caso a todas estas medidas que ya la autoridad previamente en la sede administrativa, no, si tú no quieres hacer caso, bueno, yo tendré que ver de qué manera te hago entrar en razón. Y esta herramienta, pues definitivamente es algo que todos los contribuyentes deben de tomar en consideración, porque la autoridad bajo esta, digamos, esta modalidad, lo que puede hacer es primero ahora sí que te entambo mientras vamos investigando. No hay necesidad de llegar a eso, pero sí lo más preocupante es que hoy en día, sabiendo que tenemos todo este contexto para combatir esta práctica, que realmente las empresas no quieran hacer algo al respecto. Sí, no hay como tal una gráfica o estadística que te diga yo combatiendo el tráfico de la compraventa de facturas he logrado determinada recaudación. Eso no está puesto en ningún lugar. Determinado número de empresas que he cerrado. Sí. O que, ¿sí me explico? Bueno, está la lista de las listas negras y te está diciendo el SAT, con ellos no contrates, porque si no, todo va a ser no deducible y no acreditable. Probablemente con la reforma constitucional de prisión preventiva oficiosa se emitan ciertos parámetros o unas listas nuevas en donde ya se haga más evidente la contratación de servicios o compra de bienes simulados. Probablemente eso sí llegaría a ocurrir, pero hoy como tal no hay esa gráfica o parámetro que te dicte cómo es que cómo es que se reproduce sus acciones para erradicar la compra de facturas en materia de recaudación, porque normalmente cuando te invalidan una deducción o un acreditamiento lo hacen a través de una facultad de comprobación, pero eso se va al pool de recaudación. O sea, no hay como un sector que digas, bueno, es que de todo esto que recaudé, esto fue por haber rechazado operaciones simuladas. Pero yo espero que a lo mejor exista, pero debe de ser una cantidad grande, porque al final del día siempre se ha hecho ese esfuerzo y se siguen redoblando los esfuerzos. Hay por ahí una gráfica del SAT en su página de información pública en donde tratan el tema de que dice, oye, el SAT ha tomado medidas eficientes para erradicar la evasión fiscal y el 85%, bueno, en la página del SAT dice el 85%, sí, efectivamente ya tomó medidas y el 15% dice, no, esas medidas todavía no son suficientes. Entonces, creo que este concepto que lo han venido reiterando en todos los planes se va a seguir robusteciendo si de alguna manera sigue la conducta. Ok. ¿Y qué tiene que ver de la mano con lo que comentabas, ¿no? Esta pequeña crítica de que no nos dan datos? Sí, yo creo que, a ver, algo que comentábamos antes de que empezara el programa era que, si bien es cierto, cada año se ha venido siendo como que una costumbre el que dan a conocer estos planes de fiscalización y que ciertamente al concluir el año o conforme van transcurriendo el ejercicio, pues se van dando estos informes tributarios donde demuestran que pues, las metas se han alcanzado, que se han rebasado, etcétera. Pero realmente creo yo que no, bueno, ya debiéramos de estar en una etapa en donde, además de dar
los lineamientos que pretende seguir la autoridad en el año en curso o en que inicia, pues debiera de dar datos más precisos de hacia dónde quiere ya llegar. Sí. ¿No? Porque cada vez también la propia autoridad viene siendo más, está siendo más preparada, cuenta con más recursos, cuenta con más información que le permite decir, oye, mi objetivo no sé, voy a decir, quiero llegar a este objetivo de disminuir, no sé, X punto, ¿no? Entonces, o sea, dar datos más duros de qué metas pretende alcanzar más allá de decir que obviamente yo sé que está la meta de recaudación en función de lo que está en la ley de ingresos, pero al final del día ese es el overall. Sí. Entonces ya los puntos finos a donde se está metiendo, los que pretende alcanzar, no los está cuantificando y a lo mejor nos estamos quedando cortos en saber si realmente los esfuerzos que se están haciendo están siendo muy buenos, suficientes, malos, ¿sí me explico? El hecho de que alcances una meta o la superes, la del año pasado, no necesariamente quiere decir que tu labor fue excelente, Sí. ¿no? A lo mejor en algunos rubros fue muy, muy buena, pero en otros no, y ahí es en donde debiera de estarse viendo cuál es como que un poco más de evaluación de lo que está haciendo la propia autoridad, y que yo no sé si hasta cierto punto es un poco estratégico el no dar a conocer eso, como para no ser juzgado o juzgada. Puede ¿no? ser. Y Debería existir algo así como un plan maestro de fiscalización de arranque y tal vez un resultado, reporte del plan maestro de fiscalización al cierre, ¿no? Para saber cómo se... Sí, el plan, pero también, oye, ¿qué quiero alcanzar, no? Sí. O sea, a lo mejor, oye, yo quiero lograr que la base de, por decir, oye, de empresas, ya que no haya contribuyentes, que compren facturas. Sí. Digo, estoy hablando al aire, ¿no? Pero sí datos más específicos en cuanto a los rubros que se están pretendiendo tocar, ¿no? Oye, en cuanto a atención ciudadana, oye, quiero llegar a tantos nivel de ciudadana, a tanto nivel de la base de tributaria, o pretendo que se suban a la base tributaria tantas personas que hoy día no están o que están en la informalidad, y con estos esfuerzos que pretendemos hacer, queremos lograr X. Ok, perfecto. Sí. Entonces ya se están viendo que no nada más decir, oye, pues sí, voy a lanzar una campaña para dar información o trípticos y ya, sí, pero bueno, esa campaña, ¿cómo la vemos traducida en números, en recaudación, eventualmente, ¿no? Bueno, sí, mira, empezamos con tantos números. Creo que sí se da de alguna manera, ¿no? En los informes tributarios llegan a dar esos datos. En algunos, fíjate, tocaste un punto muy relevante para mí porque mencionaste el tema de atención tributaria, sí, ¿no? Y por ejemplo, en el Plan Maestro 2025 hablan del tema de servicios al contribuyente y enfatizan dos rubros y dicen, vamos a tratar de ser más eficientes en el tema de la inscripción en el RFC, Registro Federal de Contribuyentes, y también en darle agilidad a la e-firma. Y entonces yo me preguntaba, oye, ¿por qué señalan esos dos rubros específicamente de todos los trámites que se hacen en el SAT? Entonces fui a la página de internet del SAT, hay una sección de estadísticas y resulta que en 2024 el 50% de todos los trámites que realiza el SAT, de todos, está relacionado con la e-firma. sí. Y el 20% de todos los trámites que realiza el SAT están relacionados con el RFC. Sí. Y el otro 30% son diversos. Ajá. Entonces dices, ya entendí por qué en el Plan Maestro históricamente han reiterado estos dos rubros en servicios al contribuyente. Sí, y quería complementar, pero ¿qué les parece? No, es que se nos va el tiempo y es un tema muy importante, pero ¿qué les parece si retomamos regresando a un pequeño corte? Estamos hablando del Plan Maestro de Fiscalización en Heraldo Radio 98.5 de FM. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 de FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre el Plan Maestro de Fiscalización del SAT del año 2025. Ya platicamos previamente de aquellos esfuerzos que han hecho en años anteriores, hemos dado contexto,
Pero creo que vale la pena ya comenzar a hablar de qué es lo que viene en este año. Y nos quedamos con una idea que nos platicabas, Pablo, sobre el tema de la atención al contribuyente, ¿no? Sí. Que al final del día yo lo que detectaba en el plan maestro de fiscalización de 2025 y unos años anteriores es que hacían énfasis en incrementar las medidas para darle agilidad a la inscripción en el RFC y también en la e-firma de los contribuyentes, principalmente de personas físicas. Y entonces estos dos rubros los habían seleccionado, pues no de manera aleatoria. Si tú consultas las bases estadísticas del SAT, pues resulta que el 50% de todos los trámites que realizó el SAT en 2024 estaban relacionados con la e-firma y el 20% de todos los trámites que realiza están relacionados con el RFC, que es inscripción, cambio de denominación, razón social o de domicilio. Y el otro 30% son trámites diversos. Entonces, atendiendo al volumen de operaciones por un porcentaje que marca tendencia, pues es en donde ellos también centran esfuerzos para ser más eficientes. Entonces, el plan maestro no solamente toca temas de recaudación y fiscalización, litigio, etcétera, sino también internamente el SAT qué va a hacer para mejorar ciertos procedimientos, estadísticas, evasión, cómo ellos van a ser más rentables y eficientes. Eso era lo que yo estaba comentando. En algún momento nos llegaste a platicar lo que o cuánto recaudaba versus cuánto gastaba, ¿no? Nos llegaste a hacer el comentario de que la rentabilidad del SAT es enorme, ¿no? Sí. Por todo este tema de trámites y las acciones que está haciendo internamente para evitar... Que es entendible, ¿no? Sí. O sea, también sería como que ilógico que pues, si el canal por medio del cual, es decir, el canal de entrada o la puerta de entrada para que pues el que paga impuestos o el que quiere cumplir con sus obligaciones lo haces más eficiente, más fácil, pues naturalmente que eso tendría que generar una mayor demanda, déjame hablar así, o apetito para cumplir de una manera más fácil, eficiente, rápida, ¿no? Entonces, que eso es lo que habla el plan de fiscalización en la parte de atención al contribuyente, ¿no? Que quieren reducir los requisitos para lo que es la e-firma, ¿no? O sea, que hacer menos tortuoso el procedimiento para sacar tu e-firma y darte de alta en el RFC o hacer movimientos ante el RFC. Exacto. Hay otra gráfica, por ejemplo, en materia de servicios del SAT. Y entonces el SAT le preguntó a un cierto número de contribuyentes y dicen califica del 1 al 10 nuestros servicios. Y el promedio en 2024 fue de 7.4 de calificación. Entonces también dentro del plan maestro se establecen ciertas bases para mejorar sus servicios. Uh-huh. Y yo creo que lo que le apuestan es en 2025 a lo mejor subir a 7.8, 8, 7.6, no sé, mejorar. No, y digo, es un comentario personal, pero me llegó a tocar realizar este trámite de la e-firma y era buscar cita de aquí a 2 meses, ¿no? Entonces sí, el hecho de que se hace esta simplificación de trámites, pues es un ahorro también para el SAT en tema de esto, ¿no? Sí, el tema de la simplificación de trámites también, yo decía, oye, ¿por qué ponen ese rubro en el plan maestro de fiscalización? No entiendo, ¿no? Entonces, normalmente pues me pongo a buscar cosas y estadísticas y cuestiones paralelas. Hay otra estadística del SAT que es paralelo al plan maestro y a las personas les preguntaron cuál sería o qué métodos usarías para eficientar o incrementar la recaudación en México. Se dan varias respuestas, así como 100 mexicanos dijeron, 100 contribuyentes dijeron. Y la respuesta número 1 era cobrar de acuerdo a tu sector, o sea, cobra de acuerdo a la capacidad de cada uno. La respuesta 2 más taquillera fue incrementar la base de contribuyentes. La respuesta 3 era implementar medidas para evitar la evasión fiscal. Y en el cuarto lugar dicen la simplificación administrativa. O sea, ayúdame a ayudarte. O sea, porque uno quiere pagar sus impuestos. Fue el caso de muchos, ¿no? Sí. Que decía inscribirme. Hubo un tema el año pasado, si recordarán, con los recibos de nómina, etcétera. Y entonces decían, es que sí quiero hacerlo, pero sacar una cita me la dan en 2 meses o me piden varios requisitos. Simplifica administrativamente los requisitos y eso
te va a ayudar a robustecer la recaudación. Ya luego vienen otras respuestas, pero esas fueron las primeras 4. Y si se dan cuenta, estas 4 respuestas a veces coinciden o los tocan el Plan Maestro de Fiscalización. Esta encuesta lleva haciéndose más de 10 años. Ok, es un gran punto, ¿no? El por qué aparece este punto dentro del plan para este año, ¿no? El tema de simplificación de trámites. Sigamos hablando de este plan de este año. ¿Qué otros puntos que se están tocando que vale la pena resaltar? Pues mira, yo creo que haciendo comparativas respecto de 2023 y 2024, no hay como tal un punto nuevo. Sigue la misma estrategia, más bien se simplificó el documento, pero también son muy reiterativos en el tema de uso de inteligencia artificial. En 2024, no sé si recordarán toda la audiencia, que por primera vez se plasmó en un plan maestro de fiscalización, decía el uso de machine learning y grafos. Así decía textualmente. Y decían, ¿qué es eso? Pues es inteligencia artificial. Y hubieron muchas notas en 2024 en donde decían, ahora sí el SAT va a usar inteligencia artificial para auditar y para recaudar. Hoy en el Plan Maestro 2025 lo refuerzan, le cambiaron el nombre y dicen, pues a través del uso de tecnología. Pero, insisto, este tema no es nuevo. Claro. Ya lo venía utilizando el SAT. En 2010, el SAT también hace a veces estudios y contrata organismos, universidades, etcétera. Y hay un estudio sumamente novedoso que fue publicado en 2019. Que se llamaba está en la página del SAT, se llama Análisis de Redes. Y desde ahí ya te contaban cómo usaban la inteligencia artificial para detectar a los factureros. Y lo construyen así como si fuera una red neurológica con colores y todo. Y entonces dicen, mira, si tú contratas con ELA, entonces es muy probable que estés comprando una factura porque este está conectado con otros contribuyentes, etcétera. Entonces ya lo venían usando, pero lo anunciaron formalmente en 2024, sale en 2025 y probablemente en los siguientes años seguirá en el plan maestro la referencia al uso de inteligencia artificial. A lo mejor en 2026 ya dirá, vamos a utilizar ChatGPT para detectar conductas simuladas o algo así, ¿no? Pero yo creo que ese punto también es relevante. De hecho, platicábamos diciembre, noviembre, Jesús, el tema de una nota que nos llamó la atención de que estaban utilizando inteligencia artificial en la Secretaría del Trabajo. De hecho, se nombró aquí en el programa porque nos llamó mucho la atención que mencionaba el funcionario que iban a utilizar para hacer inspecciones más puntuales. Al final lo que buscan es ya no gastar tanto tiempo, sino comenzar a hacer inspecciones focalizadas y utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Nos llamó mucho la atención este punto. Sí, lo que decía es, en materia laboral, con el uso de inteligencia artificial se incrementa mi probabilidad 3 veces más para detectar una conducta típica, y también con el uso de inteligencia artificial tengo un récord de obtener una respuesta favorable de hasta un 94-96% versus hacerlo manualmente. Claro, porque, o sea, cuando hablamos del uso de tecnología, una cosa es utilizar la tecnología como tal y otra cosa es utilizar la inteligencia artificial. Que si bien también es tecnología, pues la inteligencia artificial es una máquina que está aprendiendo. Totalmente. Sí. Entonces está constante absorbiendo conductas, comportamientos, etcétera. Entonces le estás enseñando, digamos que la máquina, por decirlo, por nombrar o por señalar un objeto, ¿no? Porque es de donde va a emanar ahí algo. Pues le están enseñando, está aprendiendo cuáles son las conductas, qué información se está cruzando, etcétera. Y eso es lo que está generando esos datos, ¿no? Que de una manera constante, pues está aprendiendo cómo identificar patrones, etcétera. Y de esa manera, pues prácticamente ya hace una chamba bastante evolucionada. Sí, no, ya se está yendo focalizado a ciertos sectores, ¿no? Supongo que no lo dicen, pero digo, sí, nos llamó la atención porque la tendencia va para allá en tema de inspección. Haces cruces con otras autoridades. Exactamente, ¿no? Eso también viene. Adelante. Sí, justamente parte del plan maestro, uno de los puntos que están estableciendo es que se va a tener esta interacción. Hoy en día solamente hablamos
del SAT, ¿no? Sí. Como principal entidad recaudadora, fiscalizadora. El propio documento viene emanado por parte de del Servicio de Administración Tributaria, pero justamente uno de los puntos que aborda es esta comunicación entre autoridades. También recordemos que hay otras autoridades fiscales que, si bien pueden ser también populares o no, está por ejemplo el IMSS, está el Infonavit, que también son autoridades fiscales en donde también ellos requieren de tener toda esta información. Obviamente todo está interrelacionado hoy en día desde el tema del CFDI y justamente esta interacción que se va a tener, inclusive la estamos visualizando en el uso del buzón tributario por parte de estas autoridades. Entonces, el día de mañana también no nos extrañe que cuando recibamos una notificación en nuestro buzón, vengan por parte de estas autoridades y a su vez los oficios, todos los comunicados que pudieran estarse recibiendo es con base en toda la información que se está generando alrededor de todas estas autoridades, ¿no? Y como lo comentabas, Toño, o sea, hoy en día no solamente es el cruce de información burdo que puede tener la autoridad en cuanto a esto es lo que declaras y la sumatoria de CFDIs, no. El tema de inteligencia artificial va un paso más allá, en donde se hace un análisis mucho más profundo por esta máquina, este robot, como decías, por ponerle alguna característica, en donde ya te puede ir determinando ciertos patrones, ¿no? Perfecto. Vamos a seguir hablando del plan maestro de fiscalización. Sin embargo, vamos a un pequeño corte para no dejar la idea a la mitad. Estamos en Sin Duda Hashtag Asesórate a través del 98.5 de FM en el Heraldo Radio. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate a través del 98.5 de FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre el plan maestro de fiscalización del SAT para el año 2025. Ya platicamos sobre los grandes cambios, las diferencias que hubo entre el plan del 2023, 2024. Sin embargo, todavía hay mucho de qué hablar con nuestros expertos. Hay un rubro que vale la pena mencionar, Jesús, que es el tema de comercio exterior, ¿no? Así es uno de los rubros que la actual administración está poniendo mucho énfasis. Dedicarle esfuerzos económicos, recursos económicos y humanos y tecnológicos a las operaciones de comercio exterior. Platíquenos dentro del plan cuáles son los principales rubros que pretenden abordar y por qué. Sí, mira, en el caso específico del Plan Maestro de Fiscalización, sí establece algunas conductas muy focalizadas, que hoy en día lo estamos viendo en la práctica. De hecho, les puedo comentar que en diciembre empezamos a ver nuevamente una alza de auditorías. Por ahí tenemos en el caso en donde están revisando temas de pedimentos, tanto de importación como de exportación. La autoridad está focalizando ahora sus esfuerzos no solamente en el tema de renta y de IVA, que es lo tradicional en función de los sectores y giros que se tienen identificados en el RFC, sino también esta parte específica de, en función de estas empresas, verificar los comportamientos que pueden llegar a tener. Sabemos que algunas de estas compañías llegan a tener importaciones temporales y ese es uno de los rubros que van a estar siendo objeto de revisión por parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que busca la autoridad es verificar que si tú estás importando de manera temporal, eventualmente tendrá que retornar esa mercancía. En caso contrario, pues obviamente tendrás ahí un tema de importación definitiva que puede detonar un crédito fiscal por no estar dando correcto cumplimiento a tus obligaciones fiscales. Tema también de valores arancelarios o debida determinación de la clasificación arancelaria. Sabemos que también la autoridad está prestando mucha atención en hoy en día cómo tú estás haciendo tu determinación de la fracción arancelaria. Obviamente esto viene apegado con el agente aduanero, pero en caso de que tú estés haciendo una incorrecta fracción arancelaria, también se pueden detonar diversos temas, no solamente para efectos de lo que es el tema del IGI, sino también incluso en el caso del IEPS, tratándose de algunos componentes particulares que están sujetos a este impuesto, ¿no? Ese tipo de cuestiones es donde la autoridad hoy en día va a reforzar su fiscalización.
Esto no implica que todo lo anterior ya lo eche por la borda. Simplemente esto es parte de lo que va a estar fiscalizando a partir de 2025. O sea, que podremos estar pensando que en empresas, ahorita estoy pensando en voz alta, empresas que se dedican a la comercialización de algún producto, de algún insumo que a lo mejor hoy día tenga un tratamiento de exento o de grabado con el 0% en México. Justo. Y que por ende, obviamente, pues cuando importas probablemente sea exento, pues tenga que verificarse si efectivamente el tratamiento fiscal ya en territorio nacional realmente sigue siendo exento o 0%, porque si no, en esa medida te pueden estar cuestionando desde la propia importación, ¿no? Desde luego. Está patente. Y eso, y eso no obstante, ahorita se me viene también a la mente. Sí. No obstante que hayas obtenido alguna confirmación de criterio en el pasado, ¿no? Sí. Que ya hemos visto casos en donde... Así es. No obstante que una empresa haya obtenido una confirmación de criterio de la autoridad diciendo que el tratamiento de INIVA o IEPS es X, pues hoy ya no lo sea o esté siendo objetado. Sí. ¿No? Sí, y esto que estamos comentando está expresamente señalado en el Plan Maestro de Fiscalización 2025. Se suman otras cuestiones en materia de comercio, por ejemplo, el tema del contrabando. Y dicen, vamos a implementar acciones para evitar el contrabando. En materia de IVA, no solamente cero y exentos, también vamos a ir a verificar que estés aplicando debidamente los no objeto en tu factor para determinar tu fórmula de acreditamiento. Y hay otro rubro que va relacionado y no con comercio, en donde dicen vamos a estar revisando la aplicación indebida de beneficios de tratados internacionales. Okay. Y ahí, por ejemplo, que es lo último que sonó y que puede estar en tela de juicio. El año pasado, en 2024, por ejemplo, hubieron precedentes del Tribunal Fiscal y de tribunales en donde dijeron que la asistencia técnica no era un beneficio empresarial. Entonces eso implicaba que tuvieras que hacer una retención. Pero independientemente de la nomenclatura de asistencia técnica, hoy se hace patente el revisar qué es lo que estás pagando al extranjero, independientemente de la nomenclatura que tú le hayas puesto, para saber su verdadera naturaleza y determinar, analizar y concluir si efectivamente goza o no de beneficios de tratados internacionales. Porque ya lo dijo el SAT en el plan maestro. Yo voy a hacer un esfuerzo para ir a revisar ese rubro. Entonces, probablemente comiencen a vivir este tipo de auditorías. Pero bueno, esto es en general, ¿no? En términos de comercio exterior del plan maestro. Ok, nos quedan 6 minutos, 6 minutitos, y sí me gustaría que tocáramos el tema de hoy en día el SAT tiene un plan, pero ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué tendría que estar haciendo? ¿Cuál tendría que estar haciendo el plan de las empresas? Porque sabemos que esto ha funcionado, este plan ha funcionado y por eso siguen con él. Pero ¿cuál tendría que ser las acciones puntuales que tendrían que estar haciendo para evitar? Pues mira, yo siempre he dicho que no pasa nada hasta que pasa. Entonces, ya vino digamos que el plan maestro de fiscalización es un anuncio cordial, friendly, en donde el SAT te está diciendo, oiga, pongan atención en estas conductas, en estos rubros, voy a hacer un esfuerzo para ir a fiscalizar, etcétera. Entonces, si te están avisando durante varios años en dónde se está recargando el tema de la estrategia para obtener recaudación y tú estás en alguno de esos rubros, pues entonces muévete y trata de erradicar esas contingencias, cambiando las conductas, documentando mejor tus operaciones, revisando tus importaciones, tus exportaciones, viendo tus comprobantes fiscales, sabiendo si le estás dando seguimiento a las listas negras o no, qué tanta información de materialidad estás resguardando o no, porque digamos que el SAT pudo habernos sacado un plan maestro de fiscalización y tú como contribuyente pues ir a ciegas a lo que vaya a hacer la autoridad, pero te está avisando. Sí. Entonces no vivas en carne propia una situación de contingencia. Es mejor actuar de manera preventiva y predictiva. Eso es lo que yo transmitiría como mensaje. No, tal cual. O sea, ya Paolo describió puntualmente cada una de las acciones que las empresas tendrían que estar realizando
Y esto es simplemente un nuevo llamado, no, pero no a misa, sino a una acción tal cual de las empresas. Sabemos de antemano que la autoridad viene siguiendo ciertas estrategias que de alguna forma sí le han funcionado. Hoy en día tenemos metas recaudatorias que año con año se van rebasando y pues no es simplemente por una bonita casualidad. Al final, lo que busca la autoridad con esto es dar estos parámetros, pues no para que los contribuyentes se queden esperando y simplemente viendo pasar el tiempo, ¿no? Por el contrario, tendremos que ser predictivos a estas situaciones y en función de la prevención que podamos implementar, pues tener un soporte lo suficientemente robusto para que si llega la autoridad, estemos listos, ¿no? Todos los conocemos que la autoridad tiene distintos procedimientos que puede venir desde una carta de invitación, una restricción del sello, una auditoría. Cada uno tiene sus propias particularidades. Desafortunadamente, cuando tú no estás listo, los plazos se vuelven demasiado cortos para que tú puedas reaccionar de manera inmediata. Es necesario que tú ya estés listo previamente. Yo creo que uno de los temas, ha venido siendo una constante el que pues, se apoye las empresas, nos apoyemos con el uso de la tecnología y generemos procesos, etcétera, y ciertas actividades que nos ayuden a estar, pues si no al día, pues sí estar prevenidos. Pero yo creo que este debería de ser el año del fomento al fomento a la cultura de la materialidad, del soporte, porque siempre hablamos, no, pues es que hay que tener soportado esto, hay que tener soportado esto. Sí, pero nadie lo hace, o pocos son los que le toman esa importancia. Yo me acuerdo, yo te diría que hace como 10 años que empezaba a cuestionar la autoridad el tema de la materialidad, que empezaba a sonar y demás, antes de que se reformara el propio código. Y pues se veía como que lejano. Sí. Y hoy día ya tenemos una norma que inclusive hablando del tema de servicios, pues no norma, bueno, sí es un criterio normativo, pero que ya te está diciendo la autoridad qué es lo que está esperando, ¿no? Entonces, o qué considera una práctica fiscal indebida. Entonces ya están empezando, o sea, ya nos están poniendo ya nos están empezando a apretar las tuercas para decirnos, esto ya es una realidad. Y cuando lo veíamos hace 10 años lejano, hoy día no tenemos una cultura dentro de la organización, porque esto es un tema no nada más fiscal. Es un tema que le atañe a quienes reciben los servicios dentro de una organización, hablando particularmente de servicios, ¿no? Que es lo que está ahorita, en lo que está presionando, poniendo el dedo en la llaga, la autoridad. Pero es un tema que tiene que trascender dentro de una organización a crear precisamente las bases de, oye, ¿qué tipo de servicios tenemos? Cuantificarlos, qué tipo de información es la que debiéramos de estar obteniendo y resguardando, dónde la tenemos que resguardar. Evidentemente pensamos en un tema de tecnología para tenerla disponible cuando nos la llegan a requerir. ¿Por qué? Porque las personas pues son dinámicas, no se mueven, no necesariamente tienen que, ya crecen dentro de la organización o se van a otra organización. Entonces todo eso genera que si no tenemos ese orden, pues tengamos áreas por huecas o áreas de oportunidad muy serias al momento en el que la autoridad viene y nos quiere revisar. Entonces ahí es donde viene, probablemente hicimos las cosas bien, pero si no tenemos ese debido cuidado, pues de nada sirve, ¿no? Entonces de nada sirve que hayas hecho todo el esfuerzo, estés operando de una manera correcta. Oye, pues sí, que además de que tengo que salir a vender y que subsistir y demás, tengo que preocuparme por esto, pues sí, ya es una realidad, no la podemos evitar. Y yo creo que ese es para mí el mensaje, uno de los mensajes más bien, porque no es el único, en donde ya tenemos que estar poniendo foco y trabajar fuertemente ya desde ya, ¿no? En la cultura organizacional. El plan enfocado en tecnología y trabajo en esfuerzos en equipo de las empresas. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Pablo Espinosa, Enrique Márquez, Jesús Antonio García, vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Daniel Bouchan y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de temas empresariales. Esto fue sin duda #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye.